Ahí estamos. Bueno, acá tenemos entonces los riesgos biológicos. Son estos microorganismos que tienen contacto con el cuerpo humano a través de vías digestivas, respiratorias o por la piel, y que producen enfermedades, también llamadas enfermedades profesionales. Te enmarcan dentro de nuestra ley o sea, depende de nuestra ley de seguridad e higiene, la 19.587, y mediante la resolución 43 del 97 se especifican cuáles son esos riesgos biológicos posibles. Siempre, como siempre digo, hay un marco legal que previamente ha estudiado la situación y se genera la ley. El tema es poder hacer cumplir esta ley. Vamos a reconocer entonces estos factores biológicos. Acá encontré un video que lo explica bastante bien. A ver si puedo conectarme directamente o si necesito... ¿Ahí se ve el video? No. No, ok. No, entonces, no, Me parece que tiene que sí, dejar de corto, compartir corto, y compartir la otra. Sí, lo hago así. Ahí vamos. Copio. Hacerlo así directamente, pero no sé bien. Ahí vamos entonces. Aquí check información. Ahora. Esperen que se me puso doble. Bueno, espero que sea este. ¿Ahí se ve? Ahora, ¿Se pero Sí, me parece que no se pero no se escucha. escucha. Ok. Entonces, vamos a vuelta. Ahí. Vamos a poner optimizar. Ahí. A ver ahora. Probabilidad de tener consecuencias Ahora relacionadas sí. con un accidente o una enfermedad por exposición a... Pantalla completa. Ahí está. El riesgo biológico está definido como la probabilidad de tener consecuencias relacionadas con un accidente o una enfermedad por exposición a virus, hongos, bacterias, riquecias y parásitos que están presentes en determinados ambientes laborales. Estos microorganismos, al ingresar a nuestro cuerpo, desencadenan enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. En la GTC 45, las picaduras, mordeduras y fluidos o excrementos están considerados en esta clasificación. Veamos los principales exponentes del riesgo biológico. Virus. Constituyen un grupo único de agentes infecciosos de estructura subcelular, que se distinguen de otros microorganismos por su tamaño reducido, de 20 a 300 nanómetros, el cual les permite atravesar los filtros bacteriológicos. Los virus están constituidos por un único tipo de ácido nucleico y cápside. Es el denominado nucleocápside o core del virus, el cual, a su vez, puede hallarse recubierto de una envoltura. La acción patógena de los virus depende de factores tanto del virus como del huésped, que condicionan su capacidad de penetración, multiplicación e invasión del organismo con interferencia de los mecanismos naturales de defensa y, en último término, de su capacidad lesional sobre las células y tejidos. Bacterias. Son pequeños seres vivos unicelulares que se diferencian de las demás células vegetales por su tamaño,
su constitución química, su pared celular y por la ausencia de un núcleo celular rodeado de una auténtica membrana. Todas las bacterias y microorganismos afines poseen ambos tipos de ácidos nucleicos, ADN y ARN. En presencia de un sustrato adecuado, son capaces de crear propia energía, de crecer y multiplicarse. Hongos son capacitados para la fotosíntesis, es decir, se comportan de una forma heterótrofa en relación con el metabolismo del carbono. Obtienen su energía de la degradación y metabolización de compuestos orgánicos. Se multiplican de dos formas diferentes, por formación de hifas o por gemación. La mayoría de los hongos, de los cuales solo algunos pueden ser patógenos para animales o para el hombre, se presentan en cualquier parte del suelo, sobre las plantas tanto vivas como muertas. En conjunto, están más adaptados al reino vegetal que al animal. Parásitos. Se relacionan tradicionalmente solo con los protozoos, helmintos y artrópodos parásitos. Un protozoo es un ser unicelular que cumple un ciclo vital definido. Nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Puede vivir aisladamente o en colonias, formando agrupaciones llamadas zoógleas. Algunos ejemplos de parásitos son Endamoeba coli, Plasmodium, Toxoplasma, Coccidium. Actividades laborales en las cuales existe el riesgo biológico. Sector salud. Pertenece a la actividad económica denominada servicios, actividades relacionadas con la salud humana como actividades de hospitales, actividades médicas, odontológicas, laboratorios clínicos, centros radiológicos, actividades terapéuticas en general y otras. Trabajos en cementerios. Exposición por inhumación o cremación de cadáveres, restos y cenizas humanas y exhumación. Recolección de residuos. Dentro de esta actividad se encuentran los servicios de aseo de residuos convencionales, especiales y peligrosos. Ganadería. Corresponde a la cría de animales domésticos como ganado vacuno, ovejas, cabras, caballos, asnos, servicio de engorde de ganado en corrales, producción de leche cruda, semen bovino y cría de ganado reproductor. Zootecnia, avicultura, porcicultura, acuicultura, actividad cárnica, procesamiento de carne en canal y carnes frías, preparación y conservación de carne. Curtiembres, incluye los productos del cuero, sucedáneos y pieles e involucra en el sector la curtiduría, talleres de acabado, la industria de la preparación y acabado de pieles. Entre los principales controles existentes se destacan, en la fuente, la selección y diseño de los equipos, procesos cerrados, cabinas de seguridad. En el medio, limpieza adecuada de puestos de trabajo, control de vectores como insectos y roedores. En el trabajador, disposición de duchas, lavaojos y otros elementos de aseo para personas, capacitación y entrenamiento, realización de exámenes periódicos específicos. Según el Ministerio de Salud de Colombia, la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Trabajar con bioseguridad implica, entre otras actividades, seguir al detalle los estándares para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no patologías. Evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de elementos de protección personal adecuados que impidan el contacto directo con estos. Realizar el lavado de manos y otras superficies cutáneas
antes y después de cada procedimiento o labor realizada. Recuerde que no solo hay riesgo biológico en los hospitales o clínicas. Tomar las precauciones necesarias al manipular agujas, bisturí, instrumentos o dispositivos que puedan fortuitamente generar un accidente, así como evitar encapsular las agujas. El uso de guardianes evita el riesgo de cortaduras o pinchazos. Emplear medidas de eliminación de material contaminado. Por lo tanto, la bioseguridad es el camino para lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de adquirir infecciones en el medio laboral. El anexo técnico del decreto 1477 de 2014, en la sección 1, numeral 3, presenta las principales enfermedades laborales por exposición a riesgo biológico. En la sección 2, parte B, en el grupo 1, se encuentran las enfermedades infecciosas y parasitarias organizadas para determinar el diagnóstico médico. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, interesante, ¿no? Muy expuestos. Cada lugar de trabajo tiene sus agentes biológicos, porque si bien vimos que los agentes físicos eran por algunas sustancias propias del lugar de trabajo, la manipulación de los productos y demás, yo creo que los agentes biológicos estamos mucho más expuestos, son mucho más frecuentes, y no solamente por el contacto de ciertos seres vivos específicos, sino que en todo nuestro diario vivir estamos expuestos a los agentes biológicos, ¿no? Por eso la higiene personal y de los materiales con los que vamos a manipular y a manejar en el lugar de trabajo. Entonces, para verlos específicamente, ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, estos riesgos biológicos es esta exposición del cuerpo humano, de estos trabajadores y trabajadoras, a microorganismos y a sustancias derivadas de un organismo que plantean una amenaza o riesgo para la salud humana. El contacto con estos agentes infecciosos que presentan un peligro real y potencial para la salud de los trabajadores pueden ser virus, pueden ser bacterias, hongos, parásitos, o incluso picaduras de insectos o mordeduras de animales, como veíamos recién en esta presentación. Están presentes en varias ocupaciones, como por ejemplo el personal de los hospitales, que son los más expuestos, los trabajadores de la salud. Pero no descartemos situaciones en cuestiones administrativas, de limpieza, lavandería, laboratorio. También los trabajadores agropecuarios, frigoríficos, mataderos, veterinarios, quienes hacen experimentos con animales y quienes recogen o transportan o procesan residuos sólidos o líquidos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades producidos por bacterias, como por ejemplo la brucelosis, fiebre tifoidea, lepra, sífilis, cólera. También por el virus, ¿no? Como la hepatitis, la gripe, por hongos, que son de carácter vegetal, ¿no? Que penetran en el organismo a través de la piel o del sistema respiratorio, y algunas enfermedades son generalmente las que se encuentran afectadas por la piel, candidiasis, como decíamos el otro día. Los hongos, si bien son microorganismos vegetales externos, tal vez por el mismo uso de la ropa, la transpiración y la exposición a los factores físicos, producen la posibilidad de generar estos microorganismos. Entonces, como los agentes físicos más biológicos generan en el trabajador-trabajadora el malestar y las posibles enfermedades. Y también, bueno, los protozoos, que generalmente lo vemos en los alimentos y en esta manipulación de los alimentos.
Frecuentemente en nuestro país nos encontramos, por ejemplo, con brucelosis, estas enfermedades que pueden ser producidas por un contacto directo con los animales, entonces se encuentra expuesta la piel o los ojos. También en los que se realizan con la manipulación de la carne o en partículas que pueden ser adquiridas por respiración. La brucelosis la encontramos como enfermedad profesional en aquellos puestos de trabajo que van a estar relacionados con ovejas, cerdos, cabras, digamos, todo tipo de animal. Empleados rurales, trabajadores de mataderos, frigoríficos, laboratorios, también transportistas. Esta manipulación de seres vivos que nos transmiten este tipo de enfermedades. Pero, como decía muy bien el video, va a depender del receptor, del individuo receptor. Como siempre lo decimos, la afección de los agentes, tanto físicos, químicos como biológicos, dependen del organismo receptor. No todos los organismos reciben, captan y desarrollan enfermedades de estos factores de la misma manera. Cuerpos más sensibles, cuerpos menos sensibles, que pueden soportar las enfermedades. Por eso la historia y el cuerpo de cada trabajador o trabajadora es diferente a cada, o sea, la enfermedad repercute en cada uno de manera diferente. Bueno, algunos síntomas de la brucelosis pueden ser las fiebres, escalofríos, pérdida del apetito, sudores, debilidad, fatiga, dolor articular muscular, de espalda, dolor de cabeza. Bueno, son síntomas muy frecuentes que desde lo que sería la terapia ocupacional tendríamos que estar observando esos comportamientos, observando esos cuerpos y identificar la posibilidad de posibles enfermedades. Otra de las enfermedades es la citacosis. Son enfermedades, digamos, que se van a observar en granjeros, trabajadores industriales de aves, veterinarios, todos los trabajadores en contacto habitual con la crianza, la comercialización y el procesamiento de aves. También pueden ocasionar síntomas como la fiebre, la neumonía, endocarditis, diarrea, artritis. Relacionemos los espacios de trabajo desde el ámbito laboral propiamente dicho, en relación de dependencia, como decíamos la otra vez, hasta los espacios de formación y de preparación. Entonces, no solamente, estoy justo en este momento pensando en las escuelas de educación agropecuaria, con una exposición directa a los animales, que bueno, también podemos observarlo en los estudiantes de estas carreras, universitarios, no solamente entonces en contexto, en relación de dependencia, sino que también en voluntariados y de formación profesional. Algunas enfermedades infecciosas por virus, la hepatitis, en todas sus categorías, A, B y C, con esta transmisión, digamos, del virus a través de la sangre, o por contactos con cuerpos, como la actividad sexual, puede ser también en situaciones de consumos de sustancias que por un contacto endovenoso se transmite también el virus. Tuberculosis y el HIV. Súper importante poder manejar dentro del ámbito de salud ocupacional, entonces, desde terapia ocupacional, como agentes, como recursos, agentes técnicos o personal de recursos humanos, poder identificar los comportamientos de nuestros trabajadores en función a estas exposiciones de agentes, tanto químicos como biológicos.
no vamos a, como decíamos en los primeros encuentros, realizar los estudios propios de los agentes químicos o biológicos, pero sí poder identificar en los comportamientos de los trabajadores, de los y las trabajadores y trabajadoras, poder identificar estos signos y síntomas, ¿no? Para poder después hacer esta derivación a los servicios de salud. Recordemos, como decíamos al principio también, poder identificar los casos centinelas, las situaciones centinelas, o sea, los primeros casos, y esos primeros casos solamente los vamos a poder identificar mediante la observación de las situaciones de rutina y las situaciones que alteran la rutina o que no van alineadas con la rutina. Y esas posibles molestias, sintomatologías, expresiones, manifestaciones, tienen que ser registradas, ¿no? Por más insignificativas que sean, tienen que ser registradas para poder luego hacer las intervenciones. Ante cualquier situación de riesgo, que pueden ser tanto accidentes laborales como estos síntomas en los comportamientos, tenemos que recurrir al área de salud de la empresa. Entonces, ante una herida, ante una cortadura o una salpicadura de algún producto, tanto químico como biológico, poder derivar a nuestro trabajador al servicio de salud. Conocer la fuente del agente es súper importante para poder hacer luego un mejor estudio entonces de esta sintomatología. Y ante esta sintomatología, hacer el recorrido de cada uno de los casos para poder tener un mejor seguimiento de nuestro caso centinela o de nuestro caso de rutina, porque muchas veces siempre se producen los mismos tipos de accidentes, siempre se producen los mismos síntomas en las y los trabajadores, entonces hacer el seguimiento, implementar controles, pero no controles sobre el desempeño, más allá, ¿no? del desempeño del trabajador, que eso lo vamos a ver en... Ay, me parece que se cortó la luz. Hola.